Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito y el día de hoy quiero platicarte acerca de unos materiales imprescindibles para poder cultivar violetas africanas muy fuertes, muy contentas y muy sanas. Y el material invitado del día de hoy es el cascarón de huevo. Si tú sueles consumir cascarón de huevo, te aseguro y te prometo que después de este video nunca jamás volverás a tirar la cáscara. Pues los cascarones de huevo contienen entre 17 hasta 34 minerales balanceados. Imagínate, tienes aquí en tus manos uno de los mejores abonos y lo mejor es que te sale completamente gratis. De hecho, muchos cultivadores, como yo y como tú, nos hacemos a la idea de utilizar en algunas cantidades cascarones de huevo pulverizado, como si fuera una cucharadita muy copeteadita para utilizar en la tierra. Esto ayuda muchísimo a que el pH se vuelva mucho más estable. Es importante moler el cascarón. No basta solo con triturarlo como lo estoy haciendo yo. No. Para ello tendrás que utilizar una piedra o un molino. Si tienes un molino, uff, qué maravilla tener un molino, por ejemplo, de granos de maíz o de café. Sin duda podrías hacer el polvo más maravilloso de la ciudad de cáscara de huevo. Pero si no, puedes utilizar una roca y un molcajete o ayudarte de esos palitos grandes que sirven para moler el pan. También podría ayudarte muchísimo. Yo lo suelo hacer con una piedrita, pongo un tapetito, una madera y empiezo a pulverizar, a machacar el cascarón para que me quede como polvo. Tanto así que en este momento ya no tengo, pues siempre estoy utilizando cáscaras de huevo para abonar a todas mis hijas y les encanta. Tienen un color más verde y sí he notado que las flores se hacen más grandes. Esto porque ayudan mucho a regular el pH, que es un componente indispensable para que las violetas africanas reciban muy bien los nutrientes que utilizamos. El pH, si es demasiado ácido o demasiado alcalino, si no está en la medida precisa, puede perjudicar a nuestras hermosas violetas. Yo pulverizo mucho el huevo a modo que quede súper delicado, como si fuese un velo, como si fuese un polvito súper fino. Mientras más fino, muchísimo mejor, puesto que también ayuda a que la tierra se haga más permeable, incrementa sobre todo la circulación del aire para que las raíces tengan más oxígeno y ayudando a que los nutrientes y la humedad se retengan muy bien. Yo de verdad te aconsejo este superabono que es la cáscara de huevo. Y no solamente lo uso para las plantas que están grandes como esta. Te voy a pasar un secreto maravilloso si tú como yo cultivas violetas africanas desde hojas. Mira cómo están ellas, están felices, están súper sanas y súper contentas. Esta que tengo aquí está avanzando súper rápido. Los cambios de tierra, como ya habíamos mencionado, les ayudan a crecer el doble de rápido. Pero no hay nada mejor para ayudar a crecer a tus hijos de violetas africanas que el agua de cascarón de huevo. Tú puedes regar las plantas como esta cuando están chiquitas con agua de cascarón y eso le da un beneficio mucho mayor que solo colocarlo pulverizado, puesto que las raíces absorben todos los nutrientes del cascarón directamente desde el agua. Es como si ese método que usamos para las violetas grandes de hacer el cascarón polvo fuera 10 veces mejor cuando hacemos agua de cascarón. Porque cuando ella entra, el contacto, el agua de cascarón de huevo con las raíces, los beneficios son inmediatos. Imagínate, todo este huevo desaprovechado de tu cocina se va a convertir en el mejor abono orgánico para tus plantas. Hará, por ejemplo, que todos los minerales del huevo, como el nitrógeno que se encuentran en estas costras, llegue directamente a las hojas de tus plantas. Imagínate. Y también puede llegar la proteína de los residuos que tiene la clara y la yema. Por ejemplo, en este huevo, no sé si se alcanza a ver, pero todavía quedan algunos residuos. Alguna parte de la clarita o de la yema se quedó por ahí. Y esa es una maravillosa proteína para que nuestros cascarones consuman
en agua hiervan y entonces todas esas vitaminas lleguen a nuestras hijas. Es como alimentar a los bebés con con la mejor papilla. No puedo decir marcas, pero sí, con la mejor papilla. Así que ya sabes, utiliza el agua de cascarón de huevo. Lo único que tienes que hacer es dejar cascarones de huevo un poco molidos o ya sea en polvo, que es muchísimo mejor, a hervir hasta que el agua hierva como si estuvieras haciendo un rico té de cascarón. La dejas hervir y todos esos minerales, todos esos nutrientes se van a quedar en el agua. Si tú quieres colarla, maravilloso. Y los restos que te queden en el colador, utilízalos para las tierras de las plantas adultas. Entonces el agua la puedes usar para las bebés. Claro que también las puedes usar para las plantas más grandes de vez en cuando. Pero este alimento es maravilloso para tus hijos porque los hará crecer mucho más rápido, más fuertes y créeme que ninguna se te va a morir porque estarán bien nutridas. Nos vemos en otro video donde te estaré dando tips interesantes para el cultivo de tus plantas. Recuerda que este tip sirve para todas las plantas. Nos vemos hasta la próxima. Te mando un gran saludo. Adiós.